Una pasión mundial. Crónicas de las Copas del Mundo. Capítulo 15. Estados Unidos 1994. Convertirse en futbolista es solo la primera mitad de la oración que un niño ofrece al cielo. La segunda es el nombre del equipo para el que quiere jugar. Andrea Pirlo, futbolista y técnico italiano. Un autogol a la vida. Tras el histórico 5-0 de Colombia sobre Argentina en el mismísimo Monumental, cuentan que el ayudante técnico, Hernán Darío Gómez, entró al exultante vestuario y antes de unirse al festejo le dijo al entrenador Francisco Maturana: "Pacho, la cagamos, ahora nos van a pedir que seamos campeones del mundo". Lamentablemente no se equivocó. Para la prensa y la gente, la selección Colombia iba a marcar época, como el Brasil del 70 o la Holanda del 74. Sentían que, futbolísticamente hablando, no había ninguna selección con más categoría que la colombiana. Colaboraron en esa visión triunfalista los partidos de preparación, no todos exigentes, pero sí bastante numerosos. 21 amistosos en 6 meses, con viajes a Norteamérica, Europa y Asia, y un saldo de 14 victorias, 6 empates y una sola derrota. Lo peligroso es que cayeron en el triunfalismo algunos jugadores, como Asprilla, uno de los de mayor jerarquía. Él no solo ya pensaba en la final, sino que quería enfrente a alguno de los mejores, Brasil, Alemania, Italia o Argentina. No faltaban tampoco los elogios ajenos. Pelé, por ejemplo, decía: "Colombia es mi favorito para ser campeón del mundo". Otros dos ilustres también se mostraban seducidos por el buen fútbol de los colombianos, aunque eran precavidos. El holandés Johan Cruyff: "Colombia me parece la selección mejor predispuesta, pero espero que jueguen como saben". Y el peruano Teófilo Cubillas: "Tienen el mejor fútbol del mundo, pero para ganar el mundial necesita experiencia". Entonces, a pesar de su escasa tradición mundialista, llegaba Colombia a Estados Unidos con un inédito cartel de favorita. Lamentablemente, al carro de los futuros campeones también se subieron dos pasajeros indeseables, cuyos tentáculos tenían ya varios años permeando a la sociedad colombiana en general y al fútbol en particular: el narcotráfico y la mafia de las apuestas, y decepcionarlos a ellos tendría, como se verá, consecuencias trágicas. Cuando le tocó a Colombia confirmar todo lo bueno que prometía, recibió un inesperado cachetazo en su debut. Rumania, un equipo de segunda línea en Europa, pero con jugadores muy buenos técnicamente y un Hagi brillante, brindó el espectáculo que prometían los cafeteros, como si además de ganar el derecho de jugar con la casaca amarilla, obligando a que Colombia usara el uniforme alternativo con la camiseta azul, también le hubiera robado su fútbol. Maturana reconoció errores en todas las líneas, pero no mencionó el arquero Córdoba, responsable de 2 de los goles. Y después, intentando levantar el ánimo, pronunciaría una frase que pronto dejaría de ser una figura retórica: "Nos han dado un terrible golpe en la cabeza, pero aún no nos han matado". Horas después comenzaba el viacrucis, porque el golpe anímico de la derrota fue insignificante comparado con las amenazas de muerte que recibieron. Se pensó que las mismas provenían de los carteles de la droga, pero todo indica que la mano negra tendría otro origen. Al parecer procedían de apostadores que habían perdido fortunas con la derrota y le mandaron un mensaje al técnico: "Oiga, Maturana, escuche bien y anote, saque a Barrabás Gómez y ponga en su lugar al Pitufo de Ávila. Si no lo hace, es hombre muerto". Entre lágrimas, el técnico Maturana le dijo a Barrabás Gómez: "Si usted juega, lo matan a usted, a mí, a todos". Estoy al lado de Farid. Farid era mi compañero de habitación. Yo bajo, por lo general, el día del partido nunca desayuno. Y desayuno sobre las 10 de la mañana, siempre, siempre. O bueno, me tomo el café. Cuando yo me siento con mi platico y con mi café, cuando me dice, Farid me dice: "¿Supiste lo que pasó?". Yo: "No". Amenazaron a Pacho, a Barrabás y a Bolillo. Ay, no te creo. Cuando entran Pacho, Barrabás, Bolillo y Barragán llorando, yo digo: se me quitó el hambre. Y Pacho nos explica qué pasó, las amenazas en el televisor, la transcripción y todo. Vamos a salir, vamos a tratar de hacer el mejor partido de nuestras vidas. Es difícil,
pero es lo que nos tocó jugar, nos tocó bailar. Cuando vamos en el bus hacia el Rose Bowl de Pasadena, era un cementerio, el bus era un cementerio. Nosotros nunca nos faltaba la música. Era una recocha el bus porque era el momento donde nosotros botamos la energía para llegar al partido. Pero no, ese día no había música, silencio. Así salieron los colombianos a enfrentar al local, temiendo por sus vidas y la de sus familias, emocionalmente destrozados. Con Leonel Álvarez sintiendo que haber visto llorar a su técnico había sido tan impactante como ver a tu papá llorando. Y el Tino Asprilla, durante el himno, mirando a la tribuna tratando de ver quién podía estar apuntándole con un arma. A pesar de eso, por ser muy superior, Colombia pudo ponerse arriba en el marcador. Perdió una ocasión increíble. Un centro de Gaviria pega en un defensa, golpea el palo y el rebote conectado por De Ávila es salvado por un defensa en la línea. Como contrapartida, a los 33 minutos, literalmente Rincón le pasa el balón a un contrario y da origen a un contragolpe que culmina con Jarques lanzando un centro cruzado que busca el punto penal donde entra Winalda detrás de Escobar. El zaguero se lanza para interceptar el envío, pero llega tarde por décimas de segundo y en lugar de rechazarla, la desvía a la derecha del portero Córdoba, quien ya se había jugado al otro palo buscando cubrir al delantero que llegaba. El autogol tuvo un efecto devastador en los colombianos, como un golpe que estalla en el mentón de un boxeador groggy. Al punto que Maturana dijo que para el segundo tiempo le hubiera gustado poder cambiar a los 11 jugadores en campo. Perdió Colombia 2-1 y aunque todavía tenía ligeras chances de clasificar como uno de los mejores terceros, el panorama era sombrío. Al otro día en el diario El Tiempo de Colombia escribieron así: y para que la tristeza fuera tan grande como pudiera, el puñal lo clavó uno de los pocos que se salvaban, Andrés Escobar, con un autogol que nos llevó directo al abismo. La cuenta regresiva. ...22 de junio... A los 33 minutos del primer tiempo... el gol en contra de Escobar... lo convierte injustamente en la imagen de la derrota. 24 de junio... aparece en El Tiempo un escrito de Escobar... donde dice que es uno de los momentos más tristes de su vida... y que para él la pena es mayor por el gol en contra... algo que no le había ocurrido ni como aficionado ni como profesional. Refiere también que el equipo empezó a sentir la presión del aficionado y el periodismo de ganar o ganar. Y hace un mea culpa de los jugadores. No asimilamos bien el rótulo de favoritos y nos creíamos ganadores sin jugar. 26 de junio, Colombia cierra su participación con un triunfo de 2-0 sobre Suiza, pero igual termina última en su grupo y es eliminada. 29 de junio, a pesar de las recomendaciones de que no lo hiciera, Escobar viaja a Colombia con algunos jugadores más. Aparece su columna en El Tiempo, donde se despide con un hasta pronto porque la vida no termina aquí. 1 de julio, en la noche decide salir con sus mejores amigos, Eduardo Rojo y su ex compañero de Nacional, Juan Jairo Galeano. Quería relajarse un poco y fueron a una discoteca con dos amigas. Allí, en otra mesa, estaban Pedro y Santiago Gallón. Ellos, desde su sitio, comenzaron a burlarse y a gritarle: ¡autogol, Andrés, autogol! Lo provocaron una y otra vez. Andrés pidió respeto y se alejó. En la madrugada, después de separarse de sus amigos, Escobar se montó en su carro. 2 de julio, y al salir del lugar, para su desgracia en el parqueadero de El Indio, volvió a cruzarse con quienes lo habían molestado. Discutió con Pedro Gallón y luego llegó Santiago, quien lo increpó: usted no sabe con quién se está metiendo. Y en efecto, Andrés no lo sabía, porque los hermanos Gallón Henao eran dos hombres que fungían de empresarios. Pero en realidad eran dos narcotraficantes vinculados también al oscuro mundo de las apuestas y el lavado de dinero. Además, muy poderosos, pues estaban entre los financistas de Carlos Castaño, el líder paramilitar de los Pepes. Este grupo había ayudado a las autoridades para acabar con la vida de su antiguo socio, el narco Pablo Escobar. Cansado de las ofensas y de explicar que el suyo simplemente había sido un error, Andrés los habría mandado al carajo. Según el fiscal actuante, Santiago Gallón le habría dicho otra vez: usted, hijo de puta, no sabe con quién se está metiendo.
Entonces, al parecer sin una orden expresa, pero adivinando el deseo de los mafiosos, entró en escena su chofer y escolta. Humberto Muñoz Castro, un hombre que nunca llegó a cruzar palabras con Andrés, quien acribilló al jugador de 6 balazos. El cuerpo sin vida de Andrés llegó a las 3:50 de la madrugada del 2 de julio a la sección de urgencias de la Clínica Medellín. 4 de julio, al sepelio del jugador, además de la familia recién llegada de Estados Unidos, asistió el presidente de la República, César Gaviria. El primer mandatario dijo: Colombia no puede permitir que sus mejores hijos sean expulsados del campo de la vida. También concurrieron miles de hinchas para darle el último adiós al caballero del fútbol y pidieron que se hiciera justicia. Cuando fue arrestado, Humberto Muñoz Castro, asesino material de Andrés, asumió la culpa íntegramente. Fue condenado por la justicia a 43 años de prisión en la cárcel. Como premio a la lealtad con sus amos, nunca le faltó nada. Y para vergüenza de la justicia colombiana, solo alcanzó a cumplir escasamente la 4ª parte de la pena. Es más, cuando fueron a notificarle su orden de libertad, no estaba en la cárcel, pues gozaba de un permiso de 3 días. Los hermanos Gallón se entregaron por recomendación de Castaño, quien a cambio de $3 millones logró para ellos un castigo ridículo, una pena de 15 meses de prisión domiciliaria y una multa de $1,5 millones de pesos. El mundo del fútbol conmocionado. Este es el día más triste que se haya vivido en el fútbol, ya sea en una Copa Mundial o en otras competencias. Josep Blatter, secretario general de la FIFA. Para mí este mundial ha terminado. Este es el golpe más duro y más difícil que yo he recibido en mi vida como hombre de fútbol. César Luis Menotti, ex técnico de la selección argentina. Todos estamos muy consternados. Esto es horripilante. ¿Quién quiere jugar al fútbol si luego lo van a asesinar? ¿Quién haría semejante cosa? Jackie Charlton, técnico de Irlanda. Siento una gran tristeza por la muerte sin razón de un joven. Fue un acto irracional. El fútbol es algo que afecta a las personas más de lo que podríamos pensar. Arrigo Sacchi, técnico de Italia. ¿En qué mundo vivimos para que a un jugador de fútbol se lo asesine simplemente porque cometió un error? Miguel Mejía Barón, técnico de México. Esto es simplemente inconcebible, inclusive en un país como Brasil, donde todo lo que se refiere al fútbol tiene una enorme intensidad. Jorginho, lateral brasileño. El dolor eterno de su familia. Cuando Andrés hizo el autogol, uno de mis hijos, sí, Felipe, el menor, tuvo como un presentimiento y me dijo, muy asustadito, me dijo, mami, Andrés lo van a matar. Hubo una agresión verbal. Él pidió respeto y esta gente se creían los dueños de la ciudad, del país, porque era gente que estaba vinculado al narcotráfico y la mayor opción para ellos fue quitarle la vida a mi hermano. Decime, Andrés, allá en el cielo, ¿cómo es el fútbol? ¿Verdad, hermano, que allá todo es alegría? ¿Cierto, hermano, que allá uno sí se puede equivocar? Alexis García, compañero de Andrés Escobar en Nacional de Medellín y la selección. Suscríbete y dale like, nos ayudarás mucho en este proyecto. Las dos caras del doping de Maradona. Era la última oportunidad que tenía para volver a ser Maradona, y no hubo esfuerzo que no estuviera dispuesto a realizar. Imposible que lo graficara mejor que cuando tras un exigente ejercicio donde corría en una cinta, se sacó la camiseta y después la retorció para dejar literalmente regado el suelo con su sudor y demostrar que, como dijo él, lo suyo no era joda. De cada entrenamiento para mostrarle a los argentinos que esto no es joda, que acá se labura de verdad, que esto no, acá esto es sudor, que no la hemos mojado, que seguimos sudando y que vamos a seguir sudando si Dios quiere
para todos los argentinos. Tras la victoria ante Grecia en el debut mundialista, el periodista español Enrique Ortego estaba sorprendido con Diego. Después de 3 meses sin jugar un partido de competición, Maradona corrió como hacía tiempo no lo hacía. Presionó como nunca lo había hecho en su vida, hizo taking, robó balones, dio patadas, recibió unas cuantas. Y concluye sus loas al argentino con una frase que a la luz de los hechos cobraría otro sentido en apenas unos días. Es imposible que su organismo no esconda algún secreto que se escape al resto de los demás seres humanos. All these little intricate 1-2s, Maradona! El mismo periodista, tras el triunfo albiceleste ante Nigeria, volvía a mostrar su sorpresa por su rendimiento físico. El que parecía unos meses atrás al borde del retiro, ahora estuvo omnipresente en todas las jugadas de ataque. Además presiona como nunca lo ha hecho, lucha cuerpo a cuerpo por los balones divididos, y destaca lo siguiente. A pesar de haber recibido un golpe en la mandíbula faltando 4 minutos, terminó a lo grande con un par de acciones. No sabía el periodista español, mientras escribía, el drama que comenzaba a vivirse en la concentración argentina. Un drama cuyo punto inicial se eternizó en la imagen de la viuda blanca, acompañando a Diego al control antidoping. Un hecho jamás visto que quizás le pasó inadvertido a algunos, pero no a un zorro viejo como el presidente de la AFA. Julio Grondona le habría dicho al dirigente Eduardo De Luca, ahora pongámonos a rezar, las plegarias no funcionarían. De la Copa Mundial de la FIFA USA 94 ha estudiado el caso de doping ocurrido en el partido Argentina-Nigeria jugado el 25 de julio de 1994 en Boston y ha llegado a las siguientes conclusiones. Los 2 análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. El jugador Diego A. Maradona de la Selección Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control antidoping en el partido Argentina-Nigeria. La Asociación de Fútbol Argentino ha comunicado a la comisión organizadora de la Copa Mundial de la FIFA que retiraba al jugador Diego Maradona de la Copa Mundial. En vista de esta decisión, la FIFA estudiará los aspectos disciplinarios de este caso después de la Copa Mundial. Mientras el caso no sea definitivamente cerrado, el jugador Diego Maradona permanece suspendido para toda actividad futbolística. No, juro por mi hija que no me drogué. No entiendo nada, ¿viste? Desde cuando uno le decía recién a Margo que quiero salir a correr, que quiero volar, no sé lo que hacer, porque me preparé muy bien para este mundial, me preparé como nunca. Hablan de la efedrina y yo después del partido corrí 10 kilómetros y es testigo Gustavo, vos, Fernando. Y me duele mucho porque me cortan las piernas, porque me dan por la cabeza en un momento donde uno tiene la posibilidad de resurgir de un montón de cosas. Porque yo el día que me drogué fui y le dije a la jueza, sí, me drogué, que hay que pagar. Y lo pagué. Por mis hijas que lo que me trajo a este... Por favor, ¿te puedes callar? Es lo que me trajo a este mundial. ¿Quién habla? Decía que juro por mis hijas que es la fuerza que me trajo a este mundial, que yo no me drogué, que yo no tomé ninguna sustancia como para que FIFA me deje afuera de este mundial. Con esto también quiero decir de que le doy la posibilidad a FIFA que revea esta medida, porque yo la creo injusta totalmente. Quizás las máquinas puedan determinar un montón de cosas, pero yo soy jugador de fútbol y yo para ganarme un rendimiento no voy a usar
absolutamente nada. Y eso lo puedo jurar otra vez por mis hijas, que es lo que más quiero. Se presume inocente. En Argentina, la mayoría se alineó con la tesis de que simplemente se había tratado de una confusión o de un descuido. Su preparador físico personal, Daniel Cerrini, al no conseguir en Boston el quemador de grasas Red Fast, lo había reemplazado por Red Fuel, de venta libre, sin percatarse de que en su composición había una sustancia prohibida. El periodista Cherkis Vialo lo explica así en su sección Testigo de la Historia, que se emite en el canal de noticias C5N. Un doping positivo. Doping positivo. Se lo dijeron a Grondona, que estaba en el Four Seasons de Dallas. Y Grondona dijo, bueno, no puede ser. Sí. ¿Y cómo es la historia? La historia es que como Diego vive con su representante, Franchi, su abogado, Bolotnikov, su preparador físico, Cerrini y otros amigos en la suite, por ahí tomó algo que averigüen. Y Cerrini tenía que comprar un suplemento de venta libre que se llama Ripet, pero que tiene muchas especificaciones. Hay un Ripet Full y hay un Ripet Fast. Y en lugar de comprar el Ripet Fast, compró el Full, que tiene pseudoefedrina. Cherkis Vialo también se refiere a lo que él llama el mito de que la exclusión de Maradona buscaba beneficiar a Brasil. Entonces quedó siempre el mito, ¿no? El mito. Lo hicieron a propósito. Condenaron a Maradona para sacarlo para que finalmente Brasil sea campeón del mundo. Llevaba muchos años sin ser campeón del mundo y Abelán se despedía de la FIFA. El técnico de aquella selección argentina, Alfio Coco Basile, es más categórico al acusar al brasileño João Avelange. Explica que los apuntaron cuando vieron que Argentina podía llegar a la final, entonces decidieron sacarlos del camino. Una constancia, mi teoría, que nos garcó Avelange. Y te digo por qué. Porque en Brasil estaba muy en duda Avelange, que no habían salido más campeones desde el año 70, desde cuando era el capo de FIFA. Sí. Y le quedaba el último campeonato mundial. Y nos vino a jugar a nosotros, y ellos iban a ganar en California, y nosotros íbamos a ganar en el Atlántico. La final ya estaba para el periodismo mundial, no lo invento yo. La final seguro que iba a ser Argentina-Brasil. Brasil iba a ganar allá en California y nosotros allá. Otro hecho le hace pensar a Basile que todo fue una confabulación, los exámenes que ellos mismos le realizaron al plantel. Sin decirle a nadie. Le di libre el domingo para que hicieran cualquier cosa, y la última vez que salían. Y el lunes de mañana. El lunes de la mañana, en ayuna, lo despertamos todos sin que nadie supiera nada. Control. Y lo llevamos a Harvard, que había un médico. Propio, ¿no? No es que fue FIFA, nada, fueron ustedes. Nosotros. Lo llevamos a Harvard, quedaba en Numay, en Boston, quedaba en Numay, Harvard. Entonces fuimos todos a Harvard, le hacen análisis, entrenamos, volvemos, entrenamos a la tarde, entrenamos otra vez. Viene el médico contento, me agarra Ugalde y me dice, Coco, ¿qué pasa? Y yo con la carita ya me dio cuenta. Está todo bien, 0 kilómetros todo, están todo bárbaro, nadie tiene nada. Nosotros hicimos tipo sorpresa para que no nos pasara después lo otro. Por su parte, Fernando Signorini, que era el preparador físico de Diego, y el periodista Fernando Niembro, no solo coinciden en que la ingestión de la efedrina fue producto de un error de Daniel Cerrini, sino que añaden que la forma como tomaron la contraprueba de Maradona la invalida por completo, pues los tubitos con su orina tenían un papel pegado con los nombres de las sustancias encontradas en el primer examen, lo que violaba los protocolos y por tanto no debían haberlo suspendido. También creen ellos que era peligroso que Diego levantara la copa y se la dedicara a Fidel en el propio Estados Unidos, y que para evitar ese escenario no deseado, Maradona había sido víctima de una conspiración. Aquí se bifurcan sus teorías. En entrevista concedida al periodista Diego Borinsky, que apareció en el diario La Nación Digital en junio de 2021, Signorini dice que pidió que le realizaran exámenes a Maradona y a todo el plantel para evitar sorpresas posteriores. A diferencia de Basile, quien afirmó que en efecto al plantel se le habían realizado estudios completos en Harvard, él asegura que Julio Grondona, presidente de la AFA, se había opuesto a ese pedido que era avalado por el doctor Ugalde.
Este hecho, sumado a que en lugar de vetar la contraprueba, Julio Grondona hubiera decidido separarlo del plantel, lo convencieron de que el presidente de la AFA entregó a Maradona, aunque advierte que no tiene pruebas de lo que afirma. Fernando Niembro, en tanto, prefirió para presentar su teoría escribir conjuntamente con Julio Ginás la novela Inocente. El libro es una mezcla de ficción y realidad, pues en el mismo, aclara, tiene también otras historias y personajes. En lo referente al doping de Diego, la responsable de la conspiración es la CIA, que es la encargada de sabotear al jugador. La novela tiene, yo no voy a contar mucho, pero la CIA se plantea cómo darle la efedrina en todo caso a este hipotético jugador y se fija en sus detalles, en su vida cotidiana y dice, bueno, este señor comulga, es en buscar un sacerdote, en la hostia. ¿Cómo llega para vos? Cosa que Maradona ratifica en esta entrevista a la revista brasileña, diciendo de que realmente, efectivamente, él comulgó antes del partido. Pero también, está bien, me crea la duda, eso lo lograste en mí. Sí. Ahora, también Maradona estaba tomando una medicación muy especial y se vio en algunos frascos que la efedrina estaba en esa medicación. Es cierto, Maradona estaba consumiendo un vitamínico que aquí no tenía registros de efedrina, el que tomaba aquí. Sí, y en Estados Unidos y que aquel que se compró en Estados Unidos sí. Bueno, quedará la duda de saber efectivamente si habrá sido por aquel compuesto o por este, que suponemos nosotros, que Maradona cayó en lo que nosotros consideramos sí es una conspiración. Las pruebas de la culpa. Michel Dog, presidente de la Comisión de Medicina Deportiva de la FIFA, fue quien dio los detalles del examen a Diego. Se le encontraron 5 sustancias: efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norpseudoefedrina y metaefedrina. Estos estimulantes afectan directamente el sistema nervioso central, aumentando la capacidad física y la concentración mental. Y dio un argumento clave para desmontar la defensa argentina: no había ningún medicamento que contuviera las 5 sustancias. Este hecho le permitió a la máxima federación llegar a la conclusión de que el futbolista argentino había ingerido un cóctel casero. Esto lo desmiente uno de los médicos de la delegación, el doctor Peidró, quien afirma: no hubo ningún cóctel de efedrina. Y agrega, un 6%, que es lo que le encontraron a Diego, no hace mucho. Está claro que no lo hizo para sacar ventajas. Pero Michel Dog decía que la dosis no importaba. Esto es como el embarazo en las mujeres, o lo están o no lo están. Esta comprobación también echaba por tierra el otro argumento con que los argentinos esperaban librarse del problema. El antecedente del español Ramón Calderé en el Mundial del 86, quien tomó jarabe con efedrina y dio positivo en el antidoping. Pero en ese caso el bisolbón compositum que había ingerido Calderé había sido recetado por un médico de la FIFA. Además, las dosis halladas en el examen realizado al futbolista español sí se correspondían con el remedio que había ingerido. El problema se presentó porque solo podía ser suministrado hasta 72 horas antes del partido, y no las 12 con que lo hizo el jugador. Hasta que saltó el positivo del antidoping, Daniel Cerrini, su entrenador personal, era prácticamente un desconocido. Entonces comenzaron a conocerse detalles sobre quién se presentaba como especialista en nutrición y en recuperación muscular. Se dudaba por los métodos que usaba como entrenador en los ambientes de la halterofilia y el fisicoculturismo. Daniel Cerrini ni siquiera es una figura importante dentro del fisicoculturismo argentino. No tiene trayectoria, no tiene méritos propios, no ha logrado grandes campeonatos ni ha preparado grandes campeones. En Teodoro García, al 2600 del barrio de Colegiales, está el gimnasio que desde 1991 posee Cerrini, un joven de 26 años. Más que de todo se está hablando por la envidia de lo que puede lograr una persona a los 26 años relacionándose con deportistas de primer nivel. No es dietista, no es profesor de educación física, ni siquiera tiene título secundario, pero sí antecedentes de haber preparado atletas para competencias a nivel internacional a quienes suministró anabólicos esteroides prohibidos. Yo estuve de jurado en San Pablo hace unos años, compitió una competidora que en ese momento era novia de él, y bueno, sí, lamentablemente fue sancionada por doping. Nosotros acatamos la decisión de la internacional, la suspendimos durante 2 años, 5 años de suspensión. Y consideramos
que Daniel Serrini, que era el instructor de ella o su preparador en ese momento, tendría algo que ver, pero nunca pudimos demostrarlo. Esas cosas nunca se pueden demostrar. Es sabido que en el entorno de Diego habían quienes desconfiaban de sus métodos, pero optaron por mirar hacia otro lado. Según la revista El Gráfico, el 10 lo había llamado tras la gira previa de la selección cuando se había sentido lento y sin reacción. Y sintió que necesitaba a Serrini para encontrar su forma ideal, tal como lo había hecho antes de jugar el repechaje contra Australia. En esos partidos, curiosamente, o quizás no tanto, el presidente de la AFA había logrado que se jugara sin control antidoping. Lo concreto es que tras saltar el positivo, Serrini terminó siendo el chivo expiatorio y en pocas horas tuvo que volver a Buenos Aires. Para variar, Grondona también acusó a Serrini, pero sin exculpar a Diego. No tomó solo una simple pastilla contra el resfriado. Por supuesto, no le quedó más remedio que reconocer la negligencia con la que había actuado la AFA ante la situación atravesada. Algo que Pablo Porta, miembro del Comité de Disciplina de la FIFA, ya se lo había expresado de manera contundente a la dirigencia argentina. Si bien en este caso hay una responsabilidad individual, claramente la AFA pecó de pasividad al no haber tenido un mayor control. Cuando tenía dos jugadores, Maradona y Canigia, con escandalosos antecedentes en el consumo de estupefacientes. Maradona: comencé a tomar drogas en Barcelona en 1982, tenía 22 años, entrevista con el periodista Gianni Minà en 2005. Año 91, jugando para el Nápoles en Italia, tenía abiertos 2 casos penales por la justicia italiana, ambos relacionados con las drogas. En septiembre es condenado en ausencia a 14 meses de prisión por posesión de cocaína. Le toca el control antidoping tras el partido contra Bari. 5 días más tarde el análisis dio positivo, revelando metabolitos de cocaína. Juega su último partido en Italia en la derrota 4-1 contra la Sampdoria. La contraprueba también da positivo al uso de cocaína. Sale el fallo disciplinario de 15 meses de inhabilitación. Es detenido por tenencia de drogas por la policía de Buenos Aires. Claudio Canigia, jugador de la Roma, da positivo a cocaína después del partido contra Napoli. Es suspendido por 13 meses. Al conocerse lo del antidoping positivo, el doctor Ernesto Ugalde, médico de la delegación argentina, deslindó su responsabilidad. Y llama la atención que en ningún momento menciona el Ripped Fuel que posteriormente se aseguraría Diego habría tomado. Porque sentía una congestión nasal. ¿Se lo comunica antes del partido? No, me lo comunica cuando yo tengo la positividad, del informe que viene desde Los Ángeles. En ese momento me dirijo a su habitación y le pregunto a qué se debe esto, porque yo desconocía totalmente esta medicación que le hubiese tomado. Aparte, ¿se automedicó? Se automedicó, sí. Y nada más. Doctor, usted le preguntó a... Uno por vos. ¿Qué le dijo en ese momento a usted? Él me dijo en ese momento que había... ¿Usted qué le dijo? Bueno, le dije que era una falla garrafal, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, ese era el motivo por el cual había dado positivo el test. Desde diferentes fuentes, con variaciones, se confirma el uso de un número elevado de sustancias por parte de Maradona. Al mismo Ugalde, un periodista del diario Clarín, le preguntó si Maradona había consumido un cóctel de sustancias prohibidas, o si el jugador había ingerido solo el Ripped Fuel, a lo que el médico respondió sin tapujos que tomó eso y no sé si tomó algo más, y que cuando estalló el problema había tenido acceso a lugares que antes no tenía y se había encontrado con una serie de cosas. Carlos Fren, quien formó dupla técnica con él y en algún momento fue su amigo, dice sobre Diego previo al Mundial del 94: estaba hecho un violín, yo no sé qué le daban porque tomaba como 200 pastillas, pero estaba bárbaro. El periodista español Carlos Bonelli dijo que pudo conocer a través de allegados a Diego lo que el astro había traído en su maleta. Él llegó con 48 frascos con diversos productos químicos y en uno de esos recipientes se había encontrado con la famosa efedrina. Tras comprobarse el doping, el técnico de Nigeria, el holandés Clemens Westerhof, declaró que Maradona estaba distinto.
como si estuviera volando. Durante los últimos 10 minutos del partido, Maradona realizó un par de corridas que ni siquiera el mejor de nuestros jugadores estaba capacitado para hacer. Hizo un esfuerzo más allá de sus posibilidades reales. Cuando ya todo era cosa juzgada, el reportero Luis Canut dijo que la metamorfosis de Diego había sido tan sorprendente. Al pasar en un par de meses de 90 kilos a los 75, sin perder el tono físico que necesitaba para aguantar los 90 minutos de un partido, que el primero que debió sospechar fue el propio Diego, pero que el astro argentino había preferido hacer como el avestruz. Por otra parte, hay una frase atribuida a Daniel Serrini que cualquier fiscal podría leerla como una confesión. Me siento responsable de lo que le ocurrió a Diego, de haberle cortado las piernas en su momento, pero también de habérselas puesto antes. Concluimos citando al escritor uruguayo Galeano, a quien su admiración por Diego no le quita lucidez para resumir esta historia. Jugó, venció, meó, perdió. Él estaba agobiado por el peso de su propio personaje, tenía problemas en la columna vertebral. La máquina del poder se la tenía jurada, él le cantaba a las 40, eso tiene su precio, el precio se cobra al contado y sin descuento. Y el propio Maradona regaló la justificación, por su tendencia suicida a servirse en bandeja en boca de sus muchos enemigos. Y con permiso de Galeano, agregamos una frase del escritor norteamericano Truman Capote al colofón de esta crónica. Junto con el genio, Dios concede también al afortunado un látigo para fustigarse. Lo que quedó en el tintero, curiosidades, anécdotas, datos. El cartel fue diseñado por Peter Max, nacido en Alemania y radicado en Estados Unidos, donde se consagró como artista multidisciplinario. Muestra a un futbolista realizando una chilena en el espacio sideral de fondo muy colorido y sobre el planeta Tierra, que puede apreciarse en la parte inferior la bandera de Estados Unidos. La mascota fue Striker, palabra en inglés para designar a los delanteros, y fue creada por los estudios Warner Bros. Es un perro vestido de futbolista con los colores de la nación anfitriona que buscó simbolizar tanto el trabajo en conjunto como la fidelidad que caracterizan a estos animalitos. La pelota oficial fue la Cuestra, tenía una capa de espuma blanca de polietileno de alta tecnología que la hacía más controlable y mucho más rápida al patearla, lo que a la vez dificultaba la acción de los arqueros cuando estaba húmeda. Su decoración estaba inspirada en la industria aeroespacial. Los goleadores: Stoichkov, Salenko, 6 goles. El italiano Gianluca Pagliuca se convirtió en el primer arquero en recibir la tarjeta roja en un mundial tras tocar el balón con la mano fuera del área en el duelo contra Noruega, que finalizó con victoria 1-0 para los italianos. Pagliuca fue suspendido por 2 partidos, por lo que pudo volver en cuartos de final contra España. Dos acciones violentísimas quedaron en la portada de este mundial. La primera se produjo cuando jugaban el local y Brasil por octavos de final. El norteamericano Tab Ramos y Leonardo disputaron un balón. En el forcejeo no faltaban los normales agarrones, pero el brasileño decidió desprenderse de su rival con un terrible codazo. Ramos cayó en medio de convulsiones y fue llevado al hospital, donde le diagnosticaron fractura del parietal izquierdo. Pensé que me moría, declararía el jugador de origen uruguayo. El arrepentimiento de Leonardo no impidió que lo sacaran a empujones del campo, ni lo salvó tampoco de la tarjeta roja.
La otra agresión fue en cuartos de final cuando Italia se imponía a España 2-1. Sobre la hora, tras un centro al área, el codo de Mauro Tassotti se estrelló brutalmente en el tabique nasal de Luis Enrique. Con el rostro ensangrentado, el español reclamó airadamente el penal y la expulsión, pero el árbitro decidió ignorarlo. El fisioterapeuta que le curó la herida diría que también tuvo que calmar a Luis Enrique, que estaba furioso porque el árbitro no había pitado penalti. Él quería matar a Tassotti, al árbitro y después a mí, ya que tuve que agarrarlo. Por su parte, el italiano pagó caro el codazo. Lo suspendieron de oficio por 7 encuentros y no volvió a vestir la azzurra. En el cierre de su grupo jugaban Rusia y Camerún, ambas selecciones con pocas chances de clasificar. La situación de los rusos era más apremiante, pues debían golear para conservar esperanzas, y lo consiguieron al ganar por 6-1, con un logro histórico, pues Oleg Salenko estableció el récord de más goles en un partido mundialista al convertir 5. Por otra parte, el camerunés Roger Milla, al minuto del segundo tiempo, logró el único tanto de su selección. El africano de 42 años se convirtió así en el jugador más viejo en anotar un gol en un mundial. El festejo de un gol en ocasiones llega a ser tan impactante que es capaz de opacar la propia conquista, pero pocos como el del brasileño Bebeto han sido tantas veces imitados. Ocurrió tras conquistar el 2-0 parcial contra Holanda cuando en lugar de alzar sus brazos, Bebeto comenzó a balancearlos de un lado a otro y posteriormente se sabría la razón de su celebración. 2 días antes, en Brasil, había nacido su hijo Mateus. Me moría por tenerlo en mis brazos, por abrazarlo, y la noche anterior le pidió a Dios poder anotar para dedicárselo. Concedido el deseo, cuenta Bebeto que tras eludir al arquero y hacer el gol, es como si hubiera tenido a Mateus en mis brazos acunándolo, y cuando volteé, primero Mazinho y después Romario estaban haciendo lo mismo. Roberto Baggio se había vestido de Paolo Rossi del 82 para Italia y literalmente se puso el equipo al hombro para llevar a la escuadra azzurra a la final en los dramáticos triunfos frente a Nigeria y España y ante Bulgaria. En todos ellos hizo lo que se espera de los grandes jugadores, que ganen partidos. Y Franco Baresi, con rotura de meniscos en el segundo partido, se había recuperado milagrosamente para comandar la defensa azzurra contra Brasil y fue uno de los mejores de la cancha. Ambos fueron pilares de la escuadra italiana y el destino los hermanaría en el infortunio al fallar los penales en la final. Dueño de una impactante frialdad para definir en este mundial, Romario pudo mostrar todo su repertorio maestro, ya que además de jugar, hizo jugar y fue uno de los artífices del tetracampeonato, formando con Bebeto una dupla inigualable. En 7 partidos, el Chapulín marcó 5 goles a Rusia, Camerún, 2 a Suecia y Holanda.
En la final también convirtió su remate en la definición por penales frente a Italia. Su arma letal era un pique corto que desarticulaba todas las defensas del mundo y una precisión de cirujano que lo hacía parecer estar en otro nivel. Tá na hora do gol, bateu, olha o Brasil, gol, 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 gol! Tomou na boa, a enfiada para Romário, bota na frente, essa é sua, baixinho, vamos garoto, vamos garoto, vamos garoto, gol, 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 gol! É do Brasil! Muitos gols no jogo de Stanford. Camarões faz o primeiro gol, o baixinho, Romário partiu, bateu! Gol! 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 A defesa faz o corte. Enfiou para Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai, Romário! Vai, Romário! Vai, Romário! O Brasil vai tentar. Vamos, Brasil. Vamos, Jorginho. Olha o cruzamento para cá. Olha o gol. Gol. Olha o gol. Gol. Olha o gol. 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 Do Brasil. El respeto barra miedo al rival fue el gran protagonista de la final entre Brasil e Italia. Pero, a pesar de las precauciones de su técnico Parreira, los auriverdes siempre estuvieron más cerca del triunfo ante una selección azzurra que llegaba disminuida. Pero como en ocasiones la suerte no acompañó y en otras el arquero Pagliuca estuvo infranqueable, por primera vez el título se decidió desde el punto penal. El tetracampeonato tantas veces esquivo para las selecciones brasileñas más brillantes, esta vez no se escapó al que igualmente fue el mejor equipo del torneo. Recordemos de otro genio como fue Sócrates, cuando busca Brasil. Librado, pero una duda en el fondo. Ojo que buscan los italianos. Campeón el año 34, el 38 y el 82, cuando busca Romario. Va llegando desde el fondo, el remate, se le suelta Pagliuca. A lo que puede hacer Italia en ofensiva, porque saben que un gol para los italianos cuesta sacárselo. ¡Baggio! No podía Siño, buscan a Cafú, va llegando bien el lateral, el centro. Viene el primero Romario. Demetrio Albertini, Roberto Baggio y la derecha, Baggio. Qué bueno el pase para Siño. Remate de Massaro en una combinación en el primer. El gigante capitán italiano, Baresi, la derecha, Baresi. Pelota en órbita. Se equivoca un Baresi que estaba acalambrado, que estaba exhausto. Solo que 1-0. A propósito de centrales, también jugó muy bien Marcio Santos. La derecha de Marcio Santos. Pagliuca. Impresionante el meta. Seguro. Demetrio Albertini. El volante del Milan. Ejecutante con pierna derecha, Albertini. ¡Gol! De este campeonato mundial. Romario y el duelo con Pagliuca. Romario y la derecha. Romario. ¡Gol! Se perfila para la izquierda. Evani la zurda. ¡Gol! ¡Gol! Italiano Alvarigo Evani. Liverpool. Toma distancia Branco. Branco y la zurda. Branco. ¡Gol! Massaro y la derecha. Massaro. Taffarel que intuye. Taffarel que ataja. Lleva la jineta que milita en Alemania, en el Stuttgart. Ahí está Dunga y la derecha. Dunga. ¡Gol de Brasil! Goles brasileños con la corbata del tío Sam. Está obligado a convertirlo. Es Brasil campeón del mundo, el divino Roberto Baggio. Se lo pierde. Brasil es campeón del mundo. El error del divino. Brasil es campeón del mundo por cuarta vez en su... Próxima publicación, capítulo 16, Francia 1998. Se muere Ronaldo.
Sigue con nosotros en este apasionante viaje. No olvides dejar tu comentario. Queremos saber tu opinión.